Para vivir mejor. Para vivir mejor, con la conducción de Sandra Ortega. Todos los miércoles de 15 a 16 por la 88.5 Radio Muni. Tengan todos ustedes, mis queridos oyentes, gente linda, gente hermosa de San Salvador de Jujuy, de todos los lugares a donde llegamos con estas redes sociales, que es el Facebook de la radio, FM Muni, y por la frecuencia del 88.5 FM Radio Muni. También podés escuchar la repetición del programa por el canal de Vina.sanación, que es mi canal. Mucha gente me está buscando como Sandra Ortega y yo soy Vina.sanación, así que te redirijo la búsqueda. Bueno, en el día de hoy traemos un tema espectacular, pero antes vamos a saludar a nuestro operador del día de hoy. Sí, muy buenas tardes, Miguel. Gracias por el aguante de todos los miércoles. Así que bueno, comenzamos, como siempre, abriendo esta parte del programa, esta horita que nosotros brindamos para que vos llevas una vida, aportarte y conocimientos, información y práctica para que vivas una vida equilibrada, feliz con tu cuerpo, mente y espíritu. Bueno, la pregunta es, para abrir este espacio, es: ¿qué estás haciendo para vivir mejor? En el día de hoy tenemos a un invitado que ya estuvo y gracias a Dios lo podemos volver a tener, y hoy nos trae un tema brillante para prestarle mucha atención y a ser consciente de lo que nos está sucediendo en nuestro presente, ¿no? Lo invito a que se presente, mi querido invitado, perdón la redundancia. Bueno, ¿cómo están, Sandra, Miguel, tu audiencia? Me llamo Martín López, soy psicólogo, trabajo actualmente en el Hospital Dr. Néstor Sequeiro, también soy docente de la Cátedra de Psicosociología de la Nutrición en la Universidad de Santiago del Estero. Bien, muy bien, Martín. Gracias por estar en este día de hoy compartiendo con tus conocimientos toda tu experiencia en relación al tema que hoy nos trae para que podamos aprender sobre los efectos negativos del miedo en nuestra salud. Bueno, Martín, como para introducir un poquito el tema del miedo, ¿qué sería el miedo para mucha gente que por ahí no lo conoce con amplitud? Bueno, en principio el miedo podríamos empezar a pensarlo como una respuesta esperable, una respuesta normal, esperable, ante una situación que es identificada o registrada por la persona como peligrosa, ¿sí? Algo que me implica o me genera algún tipo de riesgo o peligro. Sí. Aunque este peligro pueda ser tanto real como imaginario, ¿sí? Pero en principio es podríamos decir una respuesta adaptativa, ¿sí? Que me va a prevenir de evitar situaciones en las cuales mi vida, mi integridad podrían estar en riesgo. Bien, ¿sí? ¿Y eso también puede ser como un estado de la mente, el miedo? Claro, entonces pasamos desde lo que es lo más normal, lo esperable, lo adaptativo, vayamos pensándolo así quizás con algún ejemplo. Cuando vamos por la calle y se nos acerca un perro, digamos que está suelto y nos quiere morder, se acerca de forma amenazante, instintivamente surge esa respuesta de miedo, ¿sí? De temor, de miedo, y ante esa situación podemos reaccionar de diferentes maneras. Generalmente la respuesta esperable es la huida, ponernos a salvo, o el ataque, ¿sí? Ataque o huida.
Pero también otra tercera respuesta puede ser la parálisis. Bien. Nos quedamos paralizados por el miedo. Sí. Pero bueno, en principio decíamos que es algo que nos sirve a las personas para mantenernos a salvo de alguna situación que implique algún tipo de riesgo o peligro para nuestra integridad o nuestra salud. ¿Sí? Y de ahí podemos ya empezar a pensar cuando esto ya se vuelve algo patológico. Claro. ¿Sí? Entonces ahí ya entramos quizás dentro de lo que son las esferas de los trastornos de ansiedad, ¿sí? Que básicamente lo que tienen en común, podríamos decir, es que en todos existe una cierta vivencia de miedo, de temor, ante algo, ante un peligro real o imaginario, ¿sí? Y que va a desencadenar diferentes respuestas en la persona. Ajá, ¿sí? Bien. A diferentes niveles, a nivel cognitivo, emocional, a nivel comportamental, que en cierta medida algo mencionábamos, y también a nivel fisiológico. Bien, y para no ser tan específico en el tema del trastorno en sí, por el miedo en lo común que ahora se está viviendo, que muchas personas no presentan un trastorno así muy pronunciado, pero sí están porque ya lo hablamos una vez en otro programa, en un estado de modo miedo, ¿no? Sí, perfecto. Está buenísimo ese término o ese concepto. Ahí ya estamos entrando también en otro concepto muy vinculado o íntimamente asociado, que sería el estrés. Sí. ¿Sí? Cuando esta situación de riesgo, de peligro, de incomodidad, de malestar, podemos hacerlo extensible, de acoso si quieren, pero básicamente, volviendo al tema del miedo, cuando esta situación de temor o peligro, esto que vos llamabas modo miedo, persiste en el tiempo. ¿Sí? Es algo que no se reduce a una situación específica, como dábamos el ejemplo hace un rato, ¿sí? Sino que es algo que está de manera reiterada en la conciencia de las personas, en el día a día, en el cotidiano. ¿Sí? Agarramos un diario, bueno, acá tenemos el diario, o prendemos la televisión y constantemente nos están llenando de información, nos están bombardeando de mensajes de tipo negativo, tipo apocalíptico. Un ejemplo, crece en el número de casos de X patología, en este caso de la que estamos padeciendo, ¿no? Desde el año pasado. Entonces eso genera en la persona, en el psiquismo de la persona, al tener una imposibilidad de salir de esta situación, esto se sostiene días, semanas, meses, estamos ya cursando el segundo año, ¿no? Eso puede desencadenar o llevar a que la persona viva un estado de estrés. Claro. ¿Sí? Un estado de estrés con múltiples síntomas, ¿sí? Lo podemos mencionar si quiere brevemente, Sandra. Sí, a ver. Cuando una persona está atravesando una situación de estrés, puede ser que esté afectado su estado de ánimo, puede ser que generalmente el ánimo está o de tipo más triste, depresivo, o más irritable, ¿sí? Me irrito más rápido por cualquier estímulo, lo que antes me gustaba ya quizás no me genera ese mismo placer, no descanso bien, ese es un indicador muy característico. Duermo 8 horas pero siento que no dormí, me levanto igual de cansado que el día anterior. ¿Sí? Entonces estoy en un estado de vigilia, hipervigilia, de tensión continuada, con todo el correlato de agotamiento, de cansancio que le genera a la persona ese estado. Claro, ¿sí? Que es también es como, bueno, a esto que vos lo nombrás, que estar susceptible, estar como irritable. Y también esto, ¿no? Lo contrario, estar en un estado de mucha tristeza. Y la tristeza dentro de todo también es acompañada, es muy amiguita del miedo, ¿no? No necesariamente, en realidad la tristeza está más del lado del polo de la depresión. Bueno. La tristeza puede ser una emoción, un sentimiento, también podríamos decirlo, o una emoción en cierta medida esperable ante ciertos acontecimientos de la vida, una pérdida, un alejamiento, una decepción, ¿sí?
desaprobé un examen y estoy triste, esto que los chicos dicen me bajoneé, ¿no? me agarró un bajón, bueno, ahí podemos pensar. Cuando esto también se cronifica, perdura en el tiempo y se intensifica, ahí ya podemos pensar ya que estamos atravesando un episodio o un cuadro depresivo. Bien, ¿sí? Entonces, y todas estas situaciones y todo lo que vivimos emocionalmente impacta mucho a lo biológico. Impacta porque somos una integridad, digamos, ¿no? La salud, yo al menos la considero siguiendo determinadas corrientes, desde una mirada holística o integral, ¿sí? Entonces, lo que repercute en un área, o lo que afecta un área, repercute en las otras áreas de la persona. Claro, ¿sí? Y por eso es ese efecto negativo que tiene para nuestra salud, que bien lo reflejas y lo explicas bien, por el hecho de que las personas a veces no entienden del por qué se enferman. Sí. ¿Y cómo lo explicarías? Bueno, ahí podemos retomamos el concepto lo que estamos hablando un poco de esta situación de estrés. Sí. Cuando la persona está bajo un estado de estrés, esto seguíamos describiendo en un estado de tensión, digamos, constante, no se relaja, ya no disfruta las cosas que disfrutaba antes, no tiene un buen descanso, todo esto que veníamos diciendo, en un estado de hipervigilia, de alerta constante, ¿sí? Porque me siento atacado, me siento hostigado, atemorizado por el entorno, pero puede ser algo interno también. Bueno, en ese estado, todo mi sistema y mi salud se afecta, se deprime, ¿sí? Mi sistema inmune se deprime, ¿sí? Entonces eso puede ser la puerta. El estrés es la puerta a múltiples patologías o problemáticas de salud. ¿Sí? ¿Y a veces abrupto o a veces silencioso? Y generalmente es un proceso, es parte de un proceso. Va a ser más o menos abrupto según el estado previo de la persona. ¿Sí? Si yo ya tengo una predisposición hacia alguna patología, y ese estado de estrés lo intensifica, puede ser que tenga alguna consecuencia negativa para mi salud más abrupta. A ver, para que lo podamos pensar un poquito, si una persona ya tiene un estado previo de cuadros de hipertensión, por ejemplo, y bajo un estado de estrés, esa hipertensión se va a incrementar, se va a volver mucho más riesgosa y puede ser la puerta a múltiples patologías como accidentes cerebrovasculares, ¿se entiende? Entonces por eso fíjate, Sandra, la importancia de tener una buena calidad de vida, si querés, ¿no? Que después lo podemos desarrollar un poquito más. Cómo hacer, ¿no? Para poder prevenir estas situaciones que ponen en riesgo nuestra salud. Emocional, pero también integral, ¿no? Sí, porque dentro de todo, cuando uno va conociendo esta información sobre el tema de qué tanto me afectan estas situaciones para mi salud, muchas veces las personas creen que el cuerpo, porque es cuerpo, está averiado en algún lugar, ¿no? Y en realidad no toma conciencia de que en realidad esto es la influencia de nuestro sistema emocional, ¿no? Sí, completamente. Yo a veces le explico a la gente que muchas veces algo que se manifiesta en un plano emocional, en un plano cognitivo, mental, o a nivel del cuerpo, como vos bien decías, que a veces se denomina somatización, bueno, que ese tipo de manifestaciones, a pesar de lo negativo, a pesar de lo disruptivo y de lo angustiante que pueden ser, son esa señal de alarma que nosotros tenemos, ese mensaje cifrado, si querés, que nos está dando nuestro yo, nuestro cuerpo, si querés, para decirnos que algo no está bien, que algo no está funcionando bien, que en cierta medida no estamos pudiendo tener una buena adaptación
al entorno, a la situación que estamos viviendo y que necesitamos hacer algo con eso que estamos viviendo. Por ejemplo, buscar ayuda. Claro. ¿Sí? Esto, termino el ejemplo nomás. Esto es como cuando un celular, viste, se le va acabando la batería. Sí. ¿Qué pasa? Se pone en rojo, titila, viste, te da señales, batería baja. Claro. Bueno, el ser humano no tiene. Ojalá nos apareciera una señal que dijera estamos atravesando un episodio de estrés. Todavía no lo tenemos. Pero sí tenemos afortunadamente estas señales que nos dan nuestro psiquismo, nuestra mente, nuestro estado emocional, nuestro cuerpo, que nos están diciendo, Martín, Sandra, algo está pasando. Claro. Algo está pasando y se está manifestando en el cuerpo, a nivel mental, a nivel emocional, con esto que hablamos de la tristeza o la depresión. Sí. Y al tener ese registro uno puede hacer como una prevención para no llegar a la enfermedad. Sí, completamente. Mientras uno más tempranamente detecte una problemática o un malestar, más fácilmente va a poder buscar ayuda. ¿Sí? El problema es que a veces no oímos las señales de nuestro cuerpo, señales que nos envían. ¿Sí? Hay múltiples señales, la podemos pensar, digamos, me olvido de cosas, ¿sí? Me duermo en el trabajo, estoy irritable, respondo mal, antes respondía de una manera o respondo de otra. La gente te lo puede decir, la gente que te conoce y sobre todo que te conoce y te quiere, te va a decir que no te ve bien, te noto diferente, te pasa algo, y a veces eso es una ayuda que tenemos, ¿sí? Y es bueno aprender a dejarse ayudar. Qué interesante esto de escuchar al cuerpo, ¿no? Sí, tomarse esos minutos de escucharse, a ver qué nos está pasando, ¿no? Sí. Porque si bien es cierto, el cuerpo es una manifestación de nuestro hecho, de lo que en la situación que se nos manifiesta, pero también ¿cómo lo podríamos empezar a introducirnos sobre el tema de la calidad de vida, Martín? ¿Cómo podemos comenzar a salir de estos miedos o cómo lo trabajamos al miedo? Bien, vos me hacías una pregunta re interesante sobre la tristeza y yo te decía que podríamos pensarla casi, no te digo como opuestos, pero vamos a tratar de explicarlo un poquito. El miedo y su correlato más psicopatológico, que serían los trastornos de ansiedad, podríamos pensarlo básicamente como una anticipación, de hecho son una anticipación ansiosa, sobre algún evento futuro. ¿Sí? Yo me anticipo al futuro de manera negativa. Algo del futuro va a salir mal, me voy a enfermar, me voy a quedar solo, si querés me voy a morir, esto el temor que está como muy presente y después lo podemos abordar también, pero básicamente el miedo y la ansiedad tienen que ver con que la persona se proyecta hacia el futuro. Pero se proyecta negativamente, no es que se proyecta, me veo viajando, digamos, en unas vacaciones, ojalá, no, se proyecta a futuro, pero siempre el desenlace es trágico, es apocalíptico, es negativo. Claro. ¿Sí? Es un trabajo mental, en realidad, inconsciente, si querés, automático, pero me voy al futuro. La tristeza y la depresión, por otra parte, es la contrapartida, es centrarme en un evento pasado. Claro. ¿Sí? Algo del pasado, algo que perdí, algo que no se cerró, algo que no hice como me hubiera gustado, ¿sí? Y que la persona recuerda, reitera de manera persistente en su pensamiento y en su emoción, ¿sí? Pero también algo de manera negativa. Claro. ¿Sí? Pero fíjate que ambos, tanto el miedo, la ansiedad y la depresión, son dos formas de no estar conectado con el momento presente. Claro. La depresión y la tristeza me llevan generalmente al pasado, sobre todo la depresión, que ya es algo patológico, y la ansiedad me lleva, y el miedo, sobre todo la ansiedad, al futuro. Sí. Qué viajes, ¿no? Qué pasajes, ¿no? Son viajes, pero son viajes que hace nuestra mente, ¿no? Claro, totalmente. No son viajes reales. Pero lamentablemente, como te digo, estos viajes siempre tienen una consecuencia o tienen un sustento negativo, ¿sí? Y en ese viaje, como decías, que podemos llamar en cierta medida una evasión del momento presente, justamente me estoy perdiendo de vivir el momento presente. Claro, ¿sí? Claro. Entonces eso ya nos empieza a dar una pista de cómo puede hacer una persona para evitar caer en alguna de estas dos
problemáticas complejas, ¿no? Hablamos de depresión y de ansiedad. Sí, muchos estarán diciendo, uy, qué Sí. manera de irme para atrás, qué manera de irme mucho para adelante, y ni siquiera me estoy dando cuenta dónde estoy parado, ¿no? Exacto. O sea, hay múltiples razones, hay múltiples determinantes o condicionantes para que esto se dé en este momento actual. Vivimos en una sociedad que nos lleva a no vivir quizás conectado con el momento presente, o a vivir conectado con múltiples situaciones, estímulos a la vez, las redes, celulares, todos los medios informáticos, ¿no? Todos los medios virtuales, ¿sí? Pero fíjate que creo que hoy por hoy una de las mayores problemáticas es, como vos decías, la cuestión del miedo y la ansiedad. Es algo que está siendo muy incentivado por la mayoría de los medios de comunicación, tanto de forma impresa como en los medios radiales, en los medios televisivos. Se ha puesto un énfasis en todo lo que va a pasar negativo para las personas si no cumplen determinados protocolos, si no actúan de cierta manera. Sí. Entonces hay un énfasis en mayor o menor medida manifiesto y constante en que la persona no viva el momento presente. Claro. ¿Sí? Y esto es obviamente una lectura psicológica lo que estamos haciendo. Sí, tal cual. Después podemos ver el otro aspecto sanitario o epidemiológico si quieren, pero estamos hablando del efecto psicológico de estos mensajes constantes que me llevan a un evento futuro, a un desenlace, un impacto en mi salud de tipo negativo. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, bueno, eso para... Bien, y la mente, porque la mente es maravillosa, ¿no? Y Exacto. es uno de los tesoros más preciados que tenemos y que puedes hacer absolutamente dominada, ¿no? Esto es así. Para aquel que por ahí está, no tiene directamente la patología, pero para aquel que vive en un estado a veces de miedo temporal y demás, ¿puede tener dominio de esto? Sí, se puede. De hecho, la mente es un instrumento, un recurso del ser humano. Claro. El problema es que nunca nos han enseñado a manejarla. Claro. ¿Sí? Vamos a la escuela, primaria, secundaria, pero nunca nos han enseñado geografía, historia, un montón de conceptos, mucho contenido. Intelecto, ¿no? Intelecto, pero no nos enseñaron sobre la persona humana, claro. ¿sí? Sobre el manejo de la mente, sobre la resiliencia, ¿sí? Sería importante. Entonces sí se puede, a tu pregunta, sí se puede modificar, sí se puede aprender a usar a la mente y el pensamiento para nuestro favor, pero no es una tarea sencilla. Claro. ¿Por qué no es una tarea sencilla? Porque tenemos años y años de condicionamiento, de aprendizaje, de incorporación de mensajes de tipo negativos, de aprender a vivir, podríamos decir, ausentándonos de nuestra vida, ¿sí? Viviendo siempre a futuro. Claro. O sea, vivimos en una cultura que tiende a la postergación. Sí. ¿Sí? Que no se conecta con el momento presente. Entonces necesitamos toda una reeducación, un reaprendizaje, ¿sí? Una práctica de poder de empezar a conectarnos con la experiencia, si querés, intrigante y maravillosa de estar conectados en cada momento con el momento presente. Claro, y ya que esto, ¿no? De estar mucho como es, el miedo es un amenazante constante, ¿no? Porque el miedo puede ser el miedo de saltar un charco y ensuciarte las zapatillas, por ejemplo, o el miedo a enfrentar y tomar decisiones para su futuro en relación a lo laboral o relación en lo que fuera, o el miedo de tomar decisiones también para poder entablar una carrera o algo. O sea, el miedo está en todos lados y permanentemente está como un amenazante, ¿no? ¿Cómo me preparo yo para esa vocecita que me está diciendo no lo hagas porque mira que viene esto, que te va a pasar aquello, que no? Y bueno, yo ya lo empiezo a llevar al cuerpo, me pongo nerviosa y me pongo ansiosa y lo llevo al cuerpo, que me agarra gastritis, estoy tal vez esto con el tema del insomnio. ¿Cómo puedo empezar porque muchas veces las personas, claro, esto lo tienen claro, pero no vamos a la práctica? Sí, perfecto. Bueno,
vos lo decías, lo decías recién, digamos, lo mencionabas. Esto de como que el miedo está en todas partes, o el miedo, esa vocecita que está constantemente. Uno básicamente puede afrontar la vida de dos maneras, con una mirada, si querés, negativa o positiva, básicamente podríamos decir, ¿sí? La mirada negativa va a generar el miedo. Claro. ¿Sí? Si yo creo que voy a saltar un charco y se me va a arruinar la zapatilla, me voy a caer, esto que decías, el ejemplo, va a generar una expectativa ansiosa, un temor, y muy posiblemente el efecto del miedo, que es que me paraliza, que me lleva a no hacer lo que quería hacer. ¿Sí? Como te decía en un comienzo, el miedo es una respuesta adaptativa que nos previene de un peligro. Sí. Si yo siento miedo ante todo, eso tendría que ser un indicador de que algo no está funcionando bien. Claro. ¿Sí? Que los mensajes atemorizantes de muchos medios ha tenido efecto en mí, en mi persona, de forma negativa. Claro. Ha surtido efecto. Pero bueno, te decía que la otra mirada podría ser desde una mirada más positiva, ¿sí? Y si no positiva, más realista, porque en la realidad no existe solo lo negativo y solo lo positivo. Sí, la realidad tiene aspectos positivos y negativos, ¿sí? Pero bueno, yo puedo esperar una entrevista, un viaje, con una expectativa positiva o una expectativa negativa. Bien. ¿Sí? Si tengo una expectativa positiva, es más probable que yo disfrute ese viaje, que en la entrevista de trabajo laboral me desempeñe de una manera mucho más relajada, más tranquila, que va a ser más beneficiosa después para la evaluación de mi desempeño. Entonces vos fíjate que yo me puedo anticipar de manera más negativa o positiva. ¿Sí? Si me anticipo de forma negativa, va a tener un impacto negativo en mi persona, en mi rendimiento. Entonces aquí ya empezamos a usar también el pensamiento lógico. ¿Sirve anticiparme constantemente de manera negativa? Pensar que todo va a salir mal, que me voy a enfermar, que me van a reprobar, que me van a rechazar. Y no, porque la vida no es así. ¿Entendés? No es que todo el tiempo me salen las cosas mal o que estoy en peligro constante. Bien. ¿Sí? A ver, la vida es un riesgo, podríamos llamarlo así. Nosotros no tenemos la garantía, suponete, yo que vine al programa, no sé si vuelvo a mi casa, digamos, no tenemos. Pero si nosotros viviéramos con el temor a que si salimos no volvemos, directamente no saldríamos. Entonces vos fíjate que el efecto del miedo es paralizarnos, es incapacitarnos, es limitarnos. Tengo miedo a contagiar a mi familia, no la veo a mi familia. Entonces, bueno, nosotros podemos vivir con miedo, o con fe, con confianza. Claro. Que es la contrapartida, si querés, del miedo. El miedo limita. La confianza nos da autonomía y nos da libertad. Exactamente, bien. Después, y el tema de ahí, cuando estamos un poco negativos, es bueno incentivarlo para hacer una transformación de esta negatividad. ¿Cómo lo podemos incentivar? Bueno, depende de la persona. Uno puede intentarlo, hay lecturas, libros de autoayuda, hay excelentes conferencias en redes, en YouTube, ¿viste? Hay gente, puedo recomendar conferencias de psicología positiva, hay diferentes formas que uno puede tratar de manejarlo, afrontarlo, o desarrollar esa capacidad de resiliencia. Y si no, ya cuando veo que me desborda, que no lo puedo manejar, quizás es el momento de buscar ayuda profesional también. Claro, sí, por supuesto. Porque como te decía, esta forma de afrontar la vida con temor o con tristeza y depresión, muchas veces viene ya de otras etapas de mi vida. Claro. Entonces ahí quizás un tiempito me haga falta buscar un espacio terapéutico y quizás de otro profesional, quizás un médico, que me ayuden durante un tiempo al menos a encontrar los recursos, las herramientas para, como vos bien decías, reaprender o aprender a manejar la mente para que juegue a mi favor. Claro. ¿Sí? Para que sea mi aliada, mi compañera, y no que boicotee todas las situaciones que atravieso en mi vida. Hay que aprender a engañarla, ¿no? Como esto, a manejarla, para manejarla. Porque muchas veces por ahí también
tiene que ver mucho también de lo que nosotros verbalmente decimos, porque nuestros 5 sentidos tienen un poder maravilloso, pero también son engañosos, ¿no? Porque hablamos y decimos cosas que, esto, como de estar en esta ansiedad, ya me estoy enfermando, ay, ya me agarró esto, tengo la pierna, se me ha puesto así, y empiezo ya a darle mucha importancia y a dirigir mi foco de energía ahí, ¿no? Exacto. Entonces, ahí el ir trabajando a esto del prevenir, de no llegar a este estado de estar enfermo, ¿no? Porque muchas personas por ahí, las enfermedades también a veces las toman como, nosotros en la espiritualidad lo vemos mucho, es como que te está avisando de algo que dentro de todo hay una manifestación en la que algo hay que sanar dentro de lo emocional, y que a su vez, si es algo negativo, la enfermedad también tiene su parte positiva, porque uno, de acuerdo a eso, tiene que ponerle la voluntad para salir y saber de que es pasajera, no tiene por qué quedarse. Sí. Porque si dentro de todo nuestro cuerpo es una máquina que puede estar, que pueden tener un absoluto mejoramiento constante, si tenemos esta calidad de vida que bueno, dentro de ratito nos vas a decir que más o menos dar unas pautas como para poder cambiar nuestra forma de vivir, ¿no? En lo que se pueda, porque mucha gente por ahí no lo puede hacer del todo, pero sí. No, completamente. Y sí, yo creo, como decía hace un rato, y comparto esto que decís, Sandra, la enfermedad no necesariamente tiene que ser vivida como algo negativo, ¿sí? O sea, tampoco me voy a poner contento para incentivar que nos pongamos contentos porque tengo una enfermedad, sino interpretarlo, darle lugar como algo que me está pasando, y que mi cuerpo, mi psiquismo, mi yo ha encontrado esa forma, ese lenguaje descifrado, si querés, para decirme algo no está bien, algo tenés que hacer, algo tenés que replantear, que modificar, llámese a nivel de hábitos, a nivel de forma de responder ante una situación. Sí. Pero bueno, tomando un poco esto que me preguntabas o que decías, yo hablaba de la depresión, hablaba de la ansiedad como 2 formas de evadirnos de la realidad del momento presente. Entonces, bueno, ¿cuál sería la recomendación para la gente, digamos, antes de llegar, si quieren, o en paralelo a una consulta con algún especialista, empezar a hacer actividades que me conecten con el aquí y ahora, con el momento presente? Y eso puede ser algo tan cotidiano como caminar por este hermoso parque que tenemos los jujeños, por el Parque San Martín, por el Parque Lineal, darme 1 hora, 1, 2, 3 días a la semana para conectarme con la naturaleza y conectarme conmigo mismo, ¿sí? Empezar a sentir el paisaje, a sentir el viento, el canto de los pájaros, las flores. Todo eso me va enseñando a la mente, en realidad, a no evadirse, a empezar a conectarme, ¿sí? Pero tiene que ser una práctica relativamente constante. Tener la práctica de dedicarme al cuidado de plantas, es algo muy terapéutico y demás, pero yo digo plantas, que es terapéutico. De hecho, en el hospital tenemos un taller de huerta, ¿sí? Pero después puede ser cualquier actividad que a la persona le resulte placentera, y que le genere un desafío que la mantenga concentrada. Artesanía, tejer algo, leer, ¿sí? Todo eso, fíjate que todas esas actividades, yo no puedo estar leyendo y a la vez pensando en lo que voy a hacer dentro de una semana. ¿Sí? Una de las cosas no la voy a hacer bien. Entonces, todas esas actividades que son cotidianas y que las tenemos a mano, podemos empezar a implementarla. Una hora por día me siento a leer esa novela o ese libro que me gusta tanto, la novela, el libro de Bernardo Stamatelli, lo que sea, lo que a ustedes les guste, ¿sí? Lo que a cada persona le guste. Me pongo a tejer, pero si me pongo a tejer, no me pongo a tejer y prendo el tele y la radio, me pongo a tejer, digamos, me centro en la actividad, porque justamente estas problemáticas lo que han hecho, lo que han incentivado es que yo no me focalice en lo que estoy haciendo. Distractores que hacen que en mayor o menor medida me evada de la realidad del momento presente. No sé si se entiende. Entonces, hay múltiples actividades que podemos pensar: sacar a pasear a mi perrito, a mi mascota, bañar y cuidar a mi mascota, porque yo no puedo estar bañándolo, cuidándolo
y pensando en el pasado o en lo que voy a hacer a futuro, claro. ¿sí? No lo voy a dejar bien, no lo voy a bañar bien. Sí, tal o cual. sea, eso va a requerir un esfuerzo de atención y de concentración, y eso va a hacer que la mente lentamente empiece a trabajar, empiece a reeducarse, a trabajar a mi favor. Bien, y la conexión está en la simplicidad, ¿no? Sí. Esto es tan simple de salir a caminar o de estar con tu mascota. Exacto. O al estar haciendo una labor que te guste hacer. Sí, completamente. No requiere tanto. No requiere, y es preventivo. La actividad deportiva, física, no tanto como un esfuerzo, sino como una actividad que a cada persona le guste, ¿sí? Para uno será zumba, para otra será boxeo, trotar, pero que sea algo que además que genere placer. Entonces eso va a facilitar que yo lo vuelva un hábito, ¿sí? Bien, eso es importante, ¿no? Bien. Generarse hábitos saludables. Hábitos saludables, exactamente. Para que después como que se haga un poquito más adictivo esto y le sumo otra cosita, exacto. Y le sumo otra cosita, y voy ampliando mi día a día con cosas placenteras, ¿no? Exacto, y vamos sumando algunos otros tips, si querés, como rampola, ¿no? Después vamos sumando un par de tips. Si estoy, cuando almuerzo, me desconecto, si puedo, de la tele, me desconecto del celu. Lo pongo lejos, me pongo en contacto con la comida, empiezo a sentir el gusto, claro. me produce placer, está muy salada la comida, cómo son los sabores, cuando tomo un té, me conecto con esa situación, ¿sí? Lo disfruto, no lo tomé mecánicamente, terminé el café y no me di cuenta que lo había tomado, claro. ¿sí? Entonces empiezo a conectarme, empiezo a conectarme con la charla de mi familia, si estoy almorzando o con amigos, y me conecto con ese encuentro, ¿sí? Eso son todas esas posibilidades y oportunidades que tenemos para practicar la conciencia continua, ¿sí? Y el conectarme con el momento presente. Bien, y porque nuestro presente es lo verdadero, ¿no? Por ahí la mente a veces cuando tal vez no estamos presentes con la persona empieza a divagar y a armarse una historia en la cual después cuando llegamos al lugar ni siquiera existe, no pasa nada. Entonces todas esas cosas que por ahí hacen de que me pierda de aquí y ahora, el compartir, el disfrutar, que es tan hermoso, ¿no? Exacto. Dijiste algo clave, esto de el presente es lo verdadero, es lo real, es lo único que existe. Claro, totalmente. No existe, el pasado no existe, ya pasó, solo existe nuestra interpretación del pasado, nuestro recuerdo, que cuando decíamos en la depresión siempre está conceptualizado de manera negativa, ¿sí? Y muchas veces asociado a la culpa, y el futuro tampoco existe. Claro. ¿Sí? Yo le digo a veces a las personas, digamos, que con las cuales trabajo, que el futuro, sirve pensar en el futuro, pero cuando está acotado, limitado. Bien. Cuando yo lo planifico, hoy me voy a sentar o un día a la semana, 1 hora, para planificar qué voy a hacer, me quiero ir de vacaciones, quiero hacer un negocio, pero está acotado, está organizado, tiene una intencionalidad, un objetivo. Claro. ¿Sí? Está dirigido. Está dirigido, no es una rumiación constante respecto al futuro. Claro. Eso es lo que no hace bien a una persona. Es como que esa planificación tiene que estar organizada de tal manera que yo vaya como cumpliendo esos pasos y no me... Exacto, voy cumpliendo pequeños objetivos. A ver, me quiero ir de viaje, ¿cómo voy a hacer para irme de viaje? Claro. Si es en otro país tengo que gestionar la visa, el dinero, me voy con otras personas. Es algo así, empezar a planificar, y ahí sí es positivo y productivo, pero fíjate que está acotado, tiene una finalidad, un objetivo, ¿sí? Y que aparte es algo que yo deseo, que anhelo, claro. Está connotado de manera positiva. Perfecto. ¿Qué otras cosas más podemos sumar para nuestra calidad de vida? Ya que hablaste de la mirada espiritual. Me encanta esa parte. Quizás brevemente, si querés, creo que hay algo que está muy presente en las personas y es el temor a la muerte, ¿no? Sí, totalmente. Como te digo, incentivado, ¿no? Lo dirán o no lo dirán más o menos directamente, lamentablemente, muchos comunicadores sociales, desde mi mirada. Tengo una mirada muy crítica porque creo que están faltando a una posición ética, no están teniendo en cuenta el impacto negativo que está teniendo en la comunidad, en la sociedad. Entonces el repetir o el recordar o el tener presente constantemente la situación de la muerte en las personas,
tiene un impacto negativo. Totalmente. ¿Sí? O sea, es importante saber, o sea, nosotros somos seres finitos, tenemos una vida finita. Sí, sí. Vamos a morir en Sí. algún momento, ¿sí? Sí, sí. Ser conscientes de este hecho puede tener dos efectos, un efecto negativo y un positivo. Sí, sí. El negativo es el que están incentivando la mayoría de los medios, espero que acá no. Bueno, la mayoría de los medios, creo que en tu espacio obviamente no, pero digo, ¿qué es lo que hace? Me lleva a la parálisis, al temor, al aislamiento, al Sí. mirar el futuro con temor, con miedo, con Sí, ansiedad y con todas las problemáticas que hemos un poco mencionado y desarrollado. Eso es lo negativo, me lleva Y a no avanzar, a pesar a no de, vivir, ¿no? a no avanzar, Sí. ¿sí? A creer que estoy seguro en una habitación, Sí. en una casa, cuando en realidad se ha coartado mi vida, Sí. la calidad de vida. Y el otro aspecto, si querés, es el aspecto positivo. Ujú. Soy consciente de que voy a morir, porque Sí. todos vamos a morir, es un hecho Sí. biológico. Sí, sí. Entonces me empiezo a plantear cómo quiero que sea el resto de mi vida. Claro. Viviendo con temor Ujú. o viviendo con proyectos, con sueños, con iniciativas, incluyendo cosas nuevas en mi vida, aprendiendo lo que siempre quise, viajando a donde siempre quise, diciéndole a las personas lo que siento, no guardándome los sentimientos, Totalmente. dejando de vivir la vida de manera, dejando de ser un postergador serial de mi vida. Bien. ¿Se entiende? Sí, y en esto que Sí. estamos hablando del término la muerte, en realidad mucha gente lo ve como algo así muy, muy catastrófico y Sí. demás, y te puedo asegurar que simplemente es un cambio lo que se queda, lo que se es la materia y lo que se va es el alma. Entonces Sí. es importante cultivar esta parte espiritual, Sí. alimentar el alma, haciendo de estas cosas tan lindas que se pueden hacer en conectar con la naturaleza, en hacer actividades, porque eso también es alimentar el alma, Sí. cultivarla de esa manera. Sí. Y mira, tal vez muy duro lo que voy a decir, pero es A algo ver. muy... no nos llevamos nada. Nuestro ego, sí, es el único que también por lo emocional a una parte de dimensión se queda, porque también cuando nos vamos y trascendemos a otra dimensión, hay un tiempo en la que la persona, el alma, tiene que también empezar a depurar esas emociones con las que se fue. Ujú. Entonces vos, mientras más trabajo tengas sobre tu estado emocional, sobre todo aquello que lo que tenés que sanar, de llevarte a la paz, a la tranquilidad, a la serenidad, de estar en relaciones confortables en el sentido de decir, bueno, las voy sanando, no juzgando a las personas y teniendo un estado de vida como muy, muy relajado en el sentido de muchas cosas, ¿sí? Te puedo asegurar que la vida es más placentera y el miedo deja de tener esa influencia, ¿no? Porque deja de tener ese poder que nos tiene atrapado, porque es como una cárcel. Entonces, cuando uno trasciende, estoy hablando como si yo hubiera trascendido, pero bueno, la encarnación anterior me la recuerda. Cuando uno se va, lo que uno se lleva es todas las emociones y las relaciones, es lo único que nos llevamos. Bien. Entonces, para llevarnos buenas relaciones y hermosas emociones a otra dimensión, hay que trabajar en esta. Bien. Así que y el miedo no tiene su efecto. Así que mientras más trabajemos nuestra espiritualidad, nuestra alma y mejorar nuestra relación y todo lo que nos pasa a nivel emocional, porque en realidad somos emociones, estamos este mundo emocional, ¿no? Y venimos a trascender, a evolucionar y hacer esa tarea, vas a ver que la vida es más simple y sencilla y más fácil de lo que todos puedan imaginarse. Bien, bueno, me encantó tu mensaje, tu reflexión. Yo tengo una mirada espiritual de la vida y también tengo una orientación hacia la psicología transpersonal, además de otras teorías, pero bueno, que es una psicología que incorpora o le da lugar a la mirada espiritual y filosófica de la experiencia humana. Qué hermoso, sí. Es una psicología que tiene esa mirada, que recupera algo que la psicología más tradicional perdió, sí, que son los aportes de la filosofía y de la espiritualidad que viene que viene de diferentes tradiciones. sí.
no solo de la religión, sino de antiguas culturas, ¿no? Sí, de diferente, a nivel de la historia de la humanidad, han hecho múltiples aportes en relación a la dimensión espiritual y trascendente del ser humano. Y en esto, tomando esto que vos decías, que comparto, y que bueno, que quizás la gente también lo puede desarrollar, profundizar, esto que nos invita personas, autores como Víctor Frank, esta idea del sentido de vida, el sentido existencial, empezar a preguntarme cuál es el sentido de mi vida, claro. ¿sí? Y eso me va a permitir empezar a pensarlo de una mirada más transpersonal o espiritual. Qué ¿sí? hermoso, sí. Así que eso puede ser quizás una de las alternativas a uno de los males más terribles de la sociedad actual contemporánea, que es el vacío existencial. Perfecto, qué lindo. Bien. Bueno, sí, ya estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a vos por estar ahí, por escucharnos. Gracias a nuestros seguidores de la radio, de nuestros seguidores también de las redes sociales que me buscan por Sandra Ortega y bueno, les aclaro que mi página es vina.sanación, el Facebook es vina.sanación, el canal de YouTube es Vina Sanación. El Instagram también es Vina Sanación, así que búscame ahí que me vas a tener todo el contenido en la cual nosotros hablamos acá, porque en mi página personal no tengo nada, tengo otras cosas que son totalmente irrelevantes. Así que bueno, Martincito, ¿dónde pueden ubicarte para encontrarte por este tema que muchas veces por ahí la persona que siente que está transitando una situación media compleja y bueno, necesita una ayuda no profesional? ¿Dónde te ubican? Bueno, yo trabajo solamente, tengo consultorio en el hospital Dr. Néstor Sequeiro, trabajo ahí hago atención individual, bueno, y grupal, pero es un grupo con otras problemáticas, digamos, específicas, sí, grupo XY. Así que bueno, yo trabajo ahí. Bien. No tengo consultorio particular. En Instagram tenés actividades lindas también. ¿Por qué no le decías a la gente que te busque por Instagram? Bueno, estoy en Instagram, estuve participando ahí en un par de vivos, en algunos relacionados a esto del miedo también. Sí. Creo que mi usuario es ms-López, algo así. No recuerdo, es que no me da muchas opciones en Instagram. Pero buscarte como Martín claro, López ya... capaz que aparece mi foto. Así que, perfecto, muy bien. Bueno. Así que bueno, nosotros nos encontramos el próximo miércoles de 15 a 16 horas. Espero que te haya gustado el programa de hoy, que lo hacemos con mucho cariño y mucho amor para darte lo mejor, para que puedas llevar una vida equilibrada con tu mente, cuerpo y espíritu. Bueno, hasta el próximo miércoles, con mucho amor, te deseo lo mejor. Nos vemos, chau.